Bienvenidos a Programando con el Novato. Hoy vamos a dejar momentáneamente de lado las interfaces gráficas y vamos a ver algo un poquito, digamos, más básico, pero que no hemos visto hasta ahora en el canal. Y es el uso de dos interfaces diferentes que se utilizan para casi lo mismo, con sus pequeños matices, y son bastante importantes. Estas interfaces se llaman comparable o comparable y comparator o comparator. A partir de ahora las pronunciaré seguramente mal porque el inglés no es mi fuerte. Estas interfaces sirven para ordenar objetos. En más de una ocasión vamos a necesitar ordenar clases, ordenar arrays, por ejemplo, o array lists o listas de objetos propios, porque sí, estas interfaces están implementadas en clases muy estándar. La clase string, por ejemplo, ya tiene implementada la interfaz comparable. Así que ordenar un array o un array list de string es muy sencillo. Pero cuando creamos nuestras propias clases, que cuando hagamos programas de verdad utilizaremos nuestras propias clases, a veces necesitaremos ordenar los elementos de esa clase nuestra y tenemos que aprender a implementar nosotros esta interfaz. No es que sea difícil, pero hay que verlo. Si no se aprende, no se sabe. Mi idea es hacer dos vídeos cortitos, una con el comparable y otra con el comparator, aunque si veo que lo hago muy rápido y son demasiado cortos, pues se quedarán todos en una única parte y ya lo estaréis viendo en el título del vídeo. Pero si estáis viendo ordenando con comparable, sabéis que en esta parte solo vamos a ver esa interfaz. En el siguiente vídeo veremos comparator. Voy a ir creando un paquete, me vuelvo a este proyecto de ejercicios para YouTube, pero sin LFX, porque como he dicho, no voy a usar interfaces gráficas. Y lo voy a llamar ordenando, por ejemplo. Finalizo y me creo la primera clase. Voy a crear una clase main por tenerla, aunque ahora mismo no la vamos a usar todavía. Y vamos a crear una segunda clase. ¿Qué voy a ordenar? Pues me voy a inventar una clase, pues así al final siempre tiro para lo friki. Va a ser la clase Pokémon. No tendrá método main y vamos a hacer una clase bastante estándar. Necesitamos algunos atributos. ¿Qué puede tener un Pokémon? Pues por ejemplo va a tener un nombre, así que private string nombre, punto y coma, va a tener un nivel, private int nivel o level, así, que más cortito. También pueden tener un tipo, que podríamos ponerlo aquí, tipo, fuego, hielo, agua, eléctrico, etcétera. Y por ponerle algún atributo más para que tengamos más de lo que podamos tirar a la hora de ordenar, vamos a ponerle vida, pues por ejemplo. Vale, estoy inspirándome más en el videojuego que en la serie, como podéis ver. Ahora vamos a crear un constructor, lo voy a utilizar, primero voy a minimizar esto y segundo, que se me estaba yendo la pinza, voy a aumentar la letra. Que como ya he dicho varias veces, cuando yo programo en privado, sin grabar, tengo la letra pequeñita, pero en los vídeos es verdad que hace falta hacerla grande, si no, no se ve. Incluso un poquito más, así. Como decía, voy a utilizar las herramientas que me da el propio Eclipse para crear un constructor de manera rápida y cómoda. Generar constructor usando campos, usando todos los campos. Los separo, esto es por estética. Y ahora vamos a hacer el método toString, que esto ya lo hemos visto hace bastantes vídeos, pero bueno, lo recuerdo. El método toString también podemos usar la herramienta de Eclipse para generar el toString. Vamos a decir que nos ponga todos los campos y lo generamos. No es muy bonito, no es muy estético, pero es cómodo porque no he tenido que escribirlo. Para el ejemplo de este ejercicio en el que vamos a ordenar nuestra clase nos viene perfecto. El método toString, vamos a recordar lo que era un método un poco especial que se llama sin llamarse, ¿vale? Valga la redundancia. Cuando utilizamos un objeto, por ejemplo, en un system.out.print, un objeto de una clase que tenga el método toString, si simplemente ponemos el nombre de esa instancia y ejecutamos el programa, cuando llegue al system.out.print, se llamaría al método toString y se nos mostraría esta cadena de texto. Si un objeto pertenece a una clase que no tiene el método toString, entonces se vería un número largo y aleatorio, que realmente es el espacio de memoria que está ocupando o el lugar en la memoria que está ocupando. Ahora vamos a irnos a la clase main porque sencillamente no me hace falta nada más. No me hace falta ni siquiera hacer los getters. Nos venimos ya a la clase main y vamos a crear un array list, por ejemplo, array, pero bien escrito, list. ¿De qué? Porque recordemos que ArrayList es genérico. Tenemos que indicarle qué tipo de datos vamos a guardar en su interior. Va a ser un array de Pokémon. Pokémon. Lo llamo
Pokémones, que no creo que sea el plural oficial, pero me hace gracia como suena. Y esto es igual a new array list, punto y coma. Importamos la clase array list. Y ahora vamos a ir añadiendo diferentes Pokémon a nuestro array list. Me lo copio, lo pego y con el método add agrego un Pokémon. New Pokémon. Y ahora en el constructor tenemos que pasarle por en qué orden. Era nombre, tipo, nivel y vida. ¿Vale? Primero, Ponyta, que es uno que siempre ha sido de mis favoritos. Tipo fuego. Fuego. Al menos el clásico, que hoy en día hay 48 versiones diferentes. Lo voy a tener en nivel 50, por ejemplo, y va a tener de vida 138. Punto y coma. Como pequeña anotación, por supuesto, me estoy inventando estos números. Vaya que alguien sea muy experto en Pokémon y me diga, un Ponyta en el nivel 50 es imposible que tenga esa vida. Seguramente. Ahora me copio esto y me lo voy a pegar 5 veces más, por ejemplo, 6, bueno, uno más, 7. 7 Pokémon vamos a tener en nuestro array. Voy a poner Pokémon de los 150 primeros, os aviso, o 151. Venga, vamos a poner Mew. Mew, Psíquico, nivel 100 y 362 de vida, por ejemplo. Articuno, Hielo, nivel 50 también, pero va a tener 211 de vida. Vamos a poner alguno que repita tipo, por ejemplo, Alakazam. Este es de tipo psíquico también. Psíquico. Nivel 80. Con 270 de vida. Os podéis saltar esta parte si queréis, ¿vale? Soy yo rellenando Pokémon. Vamos a poner los clásicos. Venga, Pikachu. Eléctrico. Nivel 27 y 94 de vida. Otro clásico que no puede faltar, Charizard, aunque yo realmente era de Bulbasaur, siempre me cogía a Bulbasaur. Fuego también, nivel, vamos a repetir nivel con Alakazam, por ejemplo, 80, pero va a tener de vida 278. Y por último, ya que lo he nombrado, voy a poner a Bulbasaur. No, venga, voy a poner a la segunda evolución, ¿no? Bueno, a la primera evolución. Ivysaur. Creo que se escribía así, espero no equivocarme. Tipo planta. Nivel 21 con 76 de vida. Bueno, vale, ya tenemos nuestro array list de Pokémon con 7 Pokémon en su interior. Realmente deberían ser 6, que más de 6 no se pueden llevar a la vez. Venga, vamos a borrar a Pikachu, que ya lo conoce todo el mundo. Esto es una tontería, ¿vale? Realmente en el ejercicio se vería mejor o sería más visible contra más haya, pero bueno, por seguir la temática. Ahora vamos a hacer una prueba para que veamos que esto no está ordenado. Si utilizamos un bucle for each, por ejemplo, tipo Pokémon P, Pokémones, y ahora voy a bajar esto con un system.out.print, así. Si mostramos la P y le doy al play, voy a aumentar la consola. Vemos que se nos muestra lo que tenemos en el método toString, que aquí podemos ver lo que estaba explicando antes. El método toString es un poco especial porque se llama sin ser llamado. Realmente esto y toString, esto es lo mismo. Pero la gracia de implementar el método toString es que te ahorras escribirlo. Como vemos, los Pokémon de nuestro array están en el mismo orden en el que los hemos metido. Pero ¿y si yo quiero ordenar esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Tenemos un método en una clase, un método estático, que es de la clase collections, y el método se llama sort. Como veis, está sobrecargado. Nos pide o simplemente una lista, o un array list, que también forma parte de las listas, o una lista junto a un comparator, pero eso lo veremos en la siguiente parte. Hoy estamos con el comparable o comparable. Así que vamos a utilizar el primero, pero esto nos va a dar un error. Aquí tenemos que poner la lista que queremos ordenar, que se llama Pokémones. Como veis, y ya he vaticinado antes, nos marca un error. ¿Y por qué nos marca un error? Porque el método sort en esta sobrecarga en la que no nos pide un comparator solo funcionará si la clase que queremos ordenar tiene implementada la interfaz comparable. Por ejemplo, para hacer una prueba rápida, yo voy a comentar esto para que no se vea y voy a crear un array list de string palabras igual a new array list
punto y coma, y ahora a palabras le añado zapato, perdón, entre comillas, zapato, punto y coma, y lo copio un par de veces más. Abanico y montaña, por ejemplo, montaña. Si mostramos esto en consola con un bucle, vamos a hacerlo rápido. String S, palabras, piso S. ¿Vale? Le doy al play y vamos a ver. Uy, claro, el error perdón, que tengo que comentarlo momentáneamente. Le doy al play y vemos que está igual, ¿vale? Zapato, abanico, montaña. Pero si antes de mostrarlo llamamos al método que hemos usado antes, collections.sort, y le pasamos el array list palabras, ahora ya no nos marca ningún error. Y si le doy al play, se nos ordena alfabéticamente. ¿Por qué sucede esto? Porque, como he dicho al principio, la clase string ya implementa la interfaz comparable. Pero claro, cuando usamos clases propias, no tenemos esa interfaz, así que tenemos que aprender a usarlas. Borro todo esto, este comentario, y esto lo voy a dejar visible. Nos venimos a la clase Pokémon y vamos a implementar una clase, que esto ya sabemos cómo es. Implements, perdón, he dicho clase, una interfaz. Y la interfaz se llama comparable. Como veis, la palabra comparable aquí se nos marca en amarillo, que eso no significa que sea un error, pero es una advertencia. ¿Qué nos está advirtiendo? Nos dice que comparable es un tipo raw, un tipo crudo, ¿no? Un bruto, como queráis traducirlo. Lo que quiere decir es que es una interfaz genérica. Tenemos, o bueno, no es obligatorio, pero es mucho más cómodo si le indicamos con qué tipo de dato va a funcionar. Así que aquí le ponemos que va a comparar Pokémon. Con esto desaparece la advertencia y nos marca un error, pero ya sabéis por qué. Cada vez que implementamos una interfaz tenemos que implementar, aunque lo repita, los métodos que ella contiene, que simplemente es uno, que es el compareTo. El método compareTo, le voy a cambiar el nombre aquí a otro, bueno, a P, me da igual. Compara un Pokémon con otro, pero compara lo que nosotros queramos que compare. Podemos decirle que compare el nombre, que compare el tipo, la vida, el nivel, lo que queramos. Si el método nos devuelve un -1, quiere decir que el objeto o el Pokémon en esta ocasión que estamos comparando con el segundo Pokémon es menor en lo que sea. Si nos devuelve un 1, quiere decir que es mayor. Y si nos devuelve un 0, quiere decir que son iguales. ¿Cómo elaboramos esto? Pues como queramos. Por ejemplo, vamos a ordenarlo por nombre, bueno, o por vida. Empezamos por vida. Borramos el return y decimos si dis.vida, aunque no hace falta utilizar el dis, pero bueno, para que sea más visible, es menor que la vida de este segundo Pokémon con el que lo estamos comparando, p.vida, entonces devuélveme return un -1. Con esto decimos que si la vida de este es menor que la de este, devuélveme un -1, que significa que este va antes. Si no, else if, si dis.vida es mayor que la vida del otro Pokémon, p.vida, devuélveme return un 1. Y si no, else devuélveme return un 0. Quiere decir que los dos son iguales. Ya tenemos el método compareTo de la interfaz comparable preparado. Si nos venimos a la clase de antes, a main, vemos que el error ya ha desaparecido. Si le doy al play se va a ver sin ordenar, ¿vale? Porque el for está antes de la ordenación. Lo aumento un poco y lo que voy a hacer ahora es copiarme este bucle for y ponerlo aquí, antes de ordenarlo, después de ordenarlo. Como veis, los Pokémon se ven actualmente como los hemos añadido. Pero si le doy al play otra vez, primero se verán como los hemos añadido. Perdón, ignorar es un momento que voy a poner un salto de línea para separarlo. Ahora sí, le doy al play. Y como veis, aquí arriba están como antes, pero si nos bajamos hacia abajo, se ordena de menor a mayor vida. ¿Qué queréis que sea al revés? De más vida a menos vida. Pues cambiamos el orden. Esto será mayor que y esto menor que. Si esta vida es mayor que la de este, ponme al primero antes que el segundo. El -1 siempre va a indicar que este va antes que este en la ordenación. El 1 al revés, que este va antes que este. Y el 0 es que son iguales. Si le damos al play otra vez, ahora se ordena de mayor a menor. ¿Que queréis ordenarlo por otro parámetro en vez de por la vida? Por ejemplo, por el nivel. Pues cambiamos esto, vida por nivel. Damos al play
Y como veis, ahora se ordena por nivel de mayor a menor. Mew, Alakazam, Charizard, etc. Así es como se puede utilizar la clase comparable. Perdón, he vuelto a decir clase, la interfaz comparable. Como veis, es sencilla de utilizar. Esto se puede complicar tanto como queramos. Podéis poner diferentes comparaciones para, por ejemplo, si el nivel coincide, que me lo ordene dentro de ese mismo nivel por vida. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, me comparas los niveles, pero si un nivel es igual, quiere decir que nos va a devolver 0, entonces en vez de devolverme 0, vamos a abrir unas llaves, vamos a borrar este punto y coma, y vamos a comparar ahora otro concepto. Solo tenemos que hacer de nuevo lo que tenemos aquí fuera. Pero esto es vida, 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 vida. Y, por último, si la vida también es igual, ahora sí me devuelves un 0. Punto y coma, punto y coma. Como podéis ver, antes de que le vuelva a dar al play, aquí coinciden dos niveles, el 80 y el 80, bueno, y el 50 y el 50. Y da la casualidad de que por azar, la vida menor es la que está arriba en las dos ocasiones. Si le doy al play otra vez, se ordena igual primero por nivel, pero si coinciden los niveles, ahora me miras también la vida. Y con eso se ordenan también la vida de mayor a menor, pero solo cuando coincidan los niveles. Que en este ejemplo, casualmente, también toda la vida va de mayor a menor, pero eso se cambia rápido. Nos venimos al main y, por ejemplo, el que más tiene, que es Mew, le pongo que tiene de vida 62 y va a seguir apareciendo el primero. ¿Por qué? Porque en nuestro método compareTo, según como nosotros lo hemos elaborado, lo que más nos importa es el nivel. Si detecta que el nivel es más alto que el de los demás, le da exactamente igual lo que haya dentro de este else. ¿Por qué? Porque va a devolvernos el -1 y punto. Nunca va a llegar aquí dentro. En el momento que encuentra dos niveles iguales, entonces sí va a entrar aquí. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Explicado de una manera un poco más sencilla para que se pueda entender. Cuando llamamos al método sort, lo que hace es coger al primer Pokémon de nuestro arraylist, Ponyta, por ejemplo, y lo va a ir comparando uno a uno con el resto de Pokémon dentro de nuestro arraylist. Cuando ya los ha comparado con todos, ya sabe, ya ha detectado el programa en qué posición va a ir Ponyta. Después coge a Mew y lo compara con todos los Pokémon. Y así hará con Articuno, con Alakazam, Charizard e Ivysaur. Todos se comparan con todos y así, siguiendo nuestra regla de ordenación, se pondrán de una o de otra forma. Pero ¿qué pasa si yo quiero ordenarlo por nombre, por ejemplo? Voy a comentar esto por no perderlo. Barra, asterisco, asterisco, barra. Si yo quiero ordenarlos por nombre, como hemos visto antes, la clase string ya tiene un método compareTo. Pues podemos utilizarlo dentro de nuestro compareTo. ¿Por qué? Porque no podemos usarlo directamente en el main, pero sí podemos preparar nuestra clase para que use el del string. Aquí podemos decir que sencillamente nos devuelva lo que nos dé el método compareTo de la clase string. ¿Cómo lo hago? Nombre, bueno, this.nombre para que sea más visible. Punto compareTo p.nombre. Punto y coma. Esto nos va a devolver un -1, un 1 o un 0. Igual que todo esto, solo que la clase string internamente tiene su elaboración de su método compareTo y aquí podemos aprovecharnos de que ya existe, porque es una tontería si lo que queremos ordenar es el nombre en nuestra clase propia elaborada. Usemos lo que ya tenemos. Si ya existen las herramientas, no las reinventemos. No reinventemos la rueda, ¿no? Como se suele decir. Si le doy al play, ahora se va a ordenar por nombre. Aquí en la primera vez no, pero una vez que llamamos al método sort, aquí vemos que ya es Alakazam, Articuno, Charizard, Ivysaur, etc. Vale, yo creo que este es un buen momento para dejarlo. Hemos visto cómo se usa la interfaz comparable. La interfaz comparable se usa para indicar un método de ordenación o de ordenamiento, no sé cómo decirlo realmente, dentro de la misma clase que queremos que se ordene. Por ejemplo, queremos que Pokémon se pueda ordenar, pues implementamos comparable dentro de Pokémon. Comparator, sin embargo, aunque podríamos hacerlo, se suele implementar en una clase aparte, una clase que se encargará de ordenar la clase que le digamos. En este caso, en este ejemplo, será Pokémon también. Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Así que nada más. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribidme en los comentarios, al correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.